Durante 6 años, el mundo se hundió en la oscuridad. Millones murieron en campos de batalla, ciudades bombardeadas y prisiones del horror. Pero lo que pocos saben, es que entre los archivos quemados, los testimonios silenciados y las ruinas que aún guardan secretos, existen misterios que jamás fueron resueltos. Sombras de la Segunda Guerra Mundial que siguen provocando escalofríos hasta hoy. Advertencia: este vídeo tiene fines exclusivamente históricos y educativos. El contenido puede incluir referencias a hechos reales, perturbadores o sensibles, tratados con el máximo respeto. Si eres sensible a estos temas, considera verlo con discreción. La Segunda Guerra Mundial no solo fue el conflicto más sangriento del siglo XX. Fue también un laboratorio del mal, donde gobiernos, ejércitos y sociedades enteras cruzaron los límites de lo imaginable. No hablamos únicamente de batallas o invasiones. Hablamos de experimentos prohibidos, desapariciones inexplicables, proyectos secretos y símbolos ocultos que incluso hoy los historiadores no logran descifrar del todo. Mientras las naciones se enfrentaban con armas de fuego y acero, en la penumbra se libraba otra guerra, una de símbolos, rituales, obsesiones y pactos que aún hoy permanecen cubiertos por el silencio. Los archivos revelan pistas inquietantes: aviones enteros que se desvanecieron en el aire sin dejar rastro, manuscritos antiguos buscados obsesivamente por altos mandos nazis, experimentos médicos que desafiaron toda ética, y fortificaciones construidas como si fueran templos de una fe oscura. A lo largo de este viaje, exploraremos 7 de los misterios más perturbadores de la Segunda Guerra Mundial. Historias donde el límite entre la historia documentada y lo inexplicable se difumina. Episodios que nos obligan a preguntarnos, ¿qué tanto de lo que ocurrió fue revelado al mundo, y cuánto permanece enterrado bajo capas de miedo y censura? Esta no es la historia que se enseña en los libros de texto. Es la que se susurra en documentos clasificados, en archivos incompletos, en las memorias de sobrevivientes, la que incomoda, la que no se quiere recordar. Hoy vamos a descorrer ese velo. A entrar en los pasillos oscuros de la historia. Y a revelar 7 secretos de la Segunda Guerra Mundial que aún hoy hielan la sangre. Misterio 1. El escuadrón perdido del Triángulo del Atlántico. En diciembre de 1945, apenas unos meses después del fin de la guerra, un escuadrón de 5 aviones estadounidenses despegó desde la base naval de Fort Lauderdale, en Florida. La misión parecía rutinaria, un ejercicio de entrenamiento sobre el Atlántico. Pero lo que ocurrió después se convirtió en una de las desapariciones más desconcertantes de la historia militar. A medida que avanzaban, las comunicaciones por radio comenzaron a llenarse de confusión. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, reportó que las brújulas estaban fallando. Que el mar no se veía como debía. Que no podían reconocer la costa. Era como si hubieran entrado en un lugar fuera del tiempo. Minutos después, todos los aviones desaparecieron sin dejar rastro. Ni un resto de metal, ni un cuerpo, ni una señal de emergencia. Nada. El escuadrón, conocido como Vuelo 19, se desvaneció como si hubiera sido tragado por el océano. Lo más inquietante es que un hidroavión de rescate enviado en su búsqueda también desapareció esa misma noche. Un aparato enorme, con 13 tripulantes a bordo, borrado del mapa. La explicación oficial fue que se habían perdido por fallas de navegación y se habían estrellado en el mar, pero los registros meteorológicos muestran que el clima estaba relativamente estable. Además, nunca se hallaron restos, a pesar de búsquedas masivas. Los sobrevivientes indirectos, compañeros de base de los pilotos, declararon que la voz de Taylor sonaba alterada, casi paranoica. Estamos entrando en aguas blancas. No sabemos dónde estamos, se escucha en los últimos registros de radio. Palabras que aún hoy se citan como uno de los enigmas más perturbadores de la posguerra. ¿Fue un simple error humano? ¿Un fenómeno natural extraño? ¿O acaso esos aviones entraron en algo que la ciencia aún no puede explicar?
Lo cierto es que el vuelo 19 marcó el inicio de la leyenda moderna del Triángulo de las Bermudas. Una zona donde, según algunos investigadores, la Segunda Guerra Mundial dejó más secretos de los que se admiten. Y lo inquietante es que este no fue el único misterio aéreo de la época. Hubo otros vuelos, otras máquinas, que desaparecieron o aparecieron en circunstancias igual de inexplicables. Misterio 2. El experimento Filadelfia, octubre de 1943. En el astillero naval de Filadelfia, la Marina estadounidense preparaba una prueba que, según los rumores, había nacido de teorías de Albert Einstein y Nikola Tesla. Su objetivo oficial, volver indetectable a los radares al destructor escolta USS Eldridge. Lo que ocurrió esa noche, sin embargo, se convirtió en uno de los relatos más perturbadores de toda la guerra. Testigos afirmaron que el buque fue rodeado por un resplandor verdoso, casi eléctrico. Minutos después, simplemente desapareció. Algunos aseguraron haberlo visto materializarse brevemente en Norfolk, a cientos de kilómetros, antes de regresar al puerto de Filadelfia como si nada hubiera pasado. La Marina negó todo, diciendo que solo se trataba de maniobras con campos magnéticos para desviar minas submarinas. Pero los rumores no murieron ahí. Trabajadores del astillero juraron haber visto a marineros desorientados, incapaces de recordar lo ocurrido. Otros decían que sus cuerpos parecían alterados, como si hubieran sufrido un choque brutal entre materia y energía. Historias imposibles de verificar, pero que se repiten una y otra vez en documentos no oficiales y testimonios rescatados años después. El misterio del experimento Filadelfia nunca fue reconocido oficialmente. No existen archivos completos, solo fragmentos de cartas, reportes clasificados y rumores que la Marina siempre calificó de fantasía. Pero hay algo que resulta inquietante. En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sí trabajaba en proyectos secretos de manipulación electromagnética y camuflaje avanzado. Y algunos creen que aquel experimento no fue un mito, sino un intento fallido de dar un salto tecnológico demasiado grande para la época. ¿Fue todo una invención alimentada por teorías conspirativas? ¿O un experimento real cuyos resultados fueron tan inquietantes que jamás pudieron hacerse públicos? Lo único claro es que el nombre del USS Eldridge quedó marcado en la historia como uno de los enigmas navales más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Y lo perturbador es que, en el otro bando del conflicto, se gestaban proyectos aún más extraños. Algunos relacionados con obsesiones místicas, reliquias antiguas y un culto al ocultismo que alcanzó los más altos mandos del régimen nazi. Misterio 3. La obsesión oculta de los nazis. Mientras las bombas caían sobre Europa y el ejército alemán avanzaba por el continente, en las sombras se desarrollaba otra búsqueda. No era por petróleo, ni por recursos. Era por reliquias. Objetos antiguos que, según creían, otorgaban poder sobrenatural. La élite nazi, encabezada por Heinrich Himmler, fundó una orden secreta dentro de las SS, la Ahnenerbe. Oficialmente, era un instituto de investigaciones históricas y arqueológicas. En la práctica, funcionaba como una sociedad ocultista al servicio del Tercer Reich. Los archivos revelan expediciones a los lugares más remotos, el Tíbet, en busca de la supuesta cuna de una raza pura. La India, para investigar textos védicos y leyendas sobre armas divinas. E incluso castillos medievales en Europa, donde se creía que descansaban reliquias como la lanza del destino o el Santo Grial. El castillo de Wewelsburg, en Alemania, fue transformado por Himmler en un centro ceremonial. Las salas fueron rediseñadas como templos paganos, con símbolos místicos incrustados en el suelo y en las paredes. No era una simple extravagancia, era parte de una ideología que mezclaba historia, mito y una peligrosa obsesión por el poder absoluto. Muchos documentos de la Ahnenerbe fueron destruidos al final de la guerra. Otros permanecen clasificados en archivos internacionales. Pero lo que se sabe es suficiente para provocar escalofríos.
Investigaciones sobre runas, sacrificios rituales, astrología, alquimia, e incluso intentos de conectar la guerra con fuerzas que escapaban de lo humano. ¿Qué buscaban exactamente? ¿Creían realmente que podían obtener armas sobrenaturales? ¿O era una forma de control psicológico, una manipulación simbólica para fortalecer su régimen? El misterio radica en que, hasta el día de hoy, muchos de esos objetos jamás fueron encontrados. Reliquias que desaparecieron en medio del caos de la posguerra. Y según algunos historiadores, aún podrían estar ocultas en bóvedas privadas, monasterios apartados o incluso bajo museos que prefieren guardar silencio. La Segunda Guerra Mundial no solo fue una lucha de ejércitos y naciones. También fue, en las sombras, una guerra por el alma misma de la historia. Y lo más inquietante es que la obsesión por lo oculto no terminó en 1945. Muchos de esos símbolos y creencias se arrastraron a la posguerra, influyendo en sociedades secretas y grupos clandestinos que aún hoy permanecen activos. Misterio 4. La Unidad 731, el infierno invisible de Oriente. Mientras Europa ardía bajo las bombas, en Asia se desarrollaba otro de los capítulos más perturbadores de la Segunda Guerra Mundial. En Manchuria, bajo control japonés, existía un complejo secreto conocido como Unidad 731. Oficialmente, se presentaba como un centro de investigación epidemiológica. Pero en realidad, fue un laboratorio del horror. Allí, bajo el mando del general Shiro Ishii, científicos japoneses realizaron experimentos que desafiaron cualquier límite de la humanidad. Pruebas con armas biológicas, virus letales y enfermedades nunca vistas fueron liberadas en aldeas enteras para medir su efectividad. Prisioneros de guerra, civiles chinos y coreanos fueron usados como sujetos de pruebas clandestinas. Durante años, nada de esto apareció en los informes de la guerra. El complejo funcionaba como un agujero negro de información, nadie entraba y nadie salía. Cuando Japón se rindió en 1945, los aliados descubrieron fragmentos de lo que allí había ocurrido. Documentos destruidos, instalaciones abandonadas, y rumores imposibles de ignorar. Lo más perturbador llegó después. En lugar de ser juzgados en los tribunales de guerra, muchos de los científicos de la Unidad 731 fueron protegidos por Estados Unidos a cambio de entregar sus investigaciones. Los mismos experimentos que costaron miles de vidas se convirtieron en la base de programas secretos de armas biológicas en la posguerra. El misterio persiste porque gran parte de la información sigue oculta en archivos clasificados. Japón ha reconocido parcialmente la existencia de la Unidad 731, pero nunca ha revelado toda la magnitud de sus actos. Y hasta el día de hoy, aldeanos en ciertas regiones de China afirman que las consecuencias de aquellos experimentos aún se sienten en sus tierras. El silencio alrededor de la Unidad 731 es, quizá, más perturbador que los propios crímenes. Porque significa que parte de la historia fue borrada, negociada y convertida en un secreto incómodo que las grandes potencias prefirieron callar. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero los fantasmas de Manchuria siguen vivos. Misterio 5. El destino oculto del ámbar desaparecido. En el corazón de Europa existía una de las maravillas artísticas más enigmáticas de todos los tiempos, la Cámara de Ámbar. Un salón majestuoso, recubierto por paneles de oro y ámbar tallado, considerado la octava maravilla del mundo. Construida en el siglo XVIII y entregada como obsequio diplomático a Rusia, la cámara estaba instalada en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo. Cuando los nazis invadieron la Unión Soviética en 1941, se obsesionaron con su belleza. En apenas unos días, desmontaron cada panel y la enviaron a Königsberg, la ciudad alemana que hoy conocemos como Kaliningrado. Allí fue exhibida brevemente en un museo, hasta que desapareció sin dejar rastro. Cuando la guerra terminó, la ciudad fue reducida a escombros bajo los bombardeos aliados. Se dijo que la cámara de ámbar fue destruida por el fuego.
Otros, que fue escondida en minas secretas, cuevas subterráneas o trasladada en barcos que jamás llegaron a puerto. Décadas de investigaciones, exploraciones y rumores no han logrado resolver el misterio. Algunos fragmentos auténticos reaparecieron en colecciones privadas, pero la sala completa jamás fue encontrada. Lo más inquietante son los testimonios de testigos que juraban haber visto convoyes misteriosos salir de Königsberg poco antes de la caída. Cajas selladas, bajo vigilancia extrema, que desaparecieron en la noche. ¿Fue la cámara de ámbar destruida por las bombas? ¿O acaso se encuentra intacta, escondida en algún lugar de Europa, esperando a ser redescubierta? El misterio ha alimentado teorías durante más de 70 años. Expediciones secretas han arriesgado vidas buscando en túneles, minas y castillos abandonados. Hasta hoy, la pregunta sigue abierta, y cada año surgen nuevas pistas que solo profundizan la incertidumbre. Lo perturbador es que la cámara de ámbar no es el único tesoro perdido de la Segunda Guerra Mundial. Los archivos revelan cientos de obras saqueadas por los nazis que jamás fueron recuperadas. Tesoros que, quizás, aún duermen bajo tierra, ocultando secretos de un pasado que se niega a desaparecer. Misterio 6. Los Foo Fighters. Sombras en el cielo. En las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial, los cielos de Europa y el Pacífico fueron escenario de un fenómeno que desconcertó tanto a pilotos aliados como a pilotos del eje. Durante las misiones nocturnas, en medio de las batallas aéreas, extrañas esferas luminosas comenzaron a aparecer. Luces brillantes, a veces rojas, a veces naranjas, que seguían de cerca a los aviones como si fueran sombras vivientes. Los soldados las bautizaron con un nombre extraño, Foo Fighters. A diferencia de los proyectiles o bengalas, estas luces parecían tener inteligencia. Eran capaces de maniobrar, de desaparecer en un instante, o de moverse a velocidades que la tecnología de la época no podía alcanzar. Algunos pilotos aseguraban que incluso los rodeaban, como si los estuvieran estudiando. Los aliados pensaron al inicio que se trataba de un arma secreta nazi. Los nazis, por su parte, creyeron que era una nueva tecnología estadounidense. Pero al final de la guerra, ambos bandos descubrieron que ninguno tenía explicación. Los informes militares son claros, los Foo Fighters no disparaban, no atacaban, pero provocaban un terror indescriptible. Imagina estar en plena oscuridad, sobrevolando territorio enemigo, y ver cómo una luz desconocida aparece junto a tu avión, siguiéndote como un espectro silencioso. Después de 1945, los reportes fueron archivados. La explicación oficial fue que eran ilusiones ópticas, reflejos, incluso fenómenos eléctricos en la atmósfera. Pero muchos veteranos juraron hasta el final de sus vidas que lo que vieron no podía explicarse tan fácilmente. El misterio persiste porque cientos de casos fueron documentados en distintas zonas del conflicto. No fue un evento aislado, sino un patrón que se repitió demasiadas veces como para ser descartado. ¿Fueron armas experimentales que nunca salieron a la luz? ¿Fenómenos naturales aún incomprendidos? ¿O quizá, algo más allá de la guerra misma? Lo cierto es que, para muchos historiadores, los Foo Fighters representan uno de los mayores enigmas de la aviación militar. Un recordatorio de que, incluso en medio del horror humano, había fuerzas observando desde las sombras del cielo. Misterio 7. El enigma de los archivos perdidos del Tercer Reich. Cuando Berlín cayó en 1945 y el Reich se derrumbó, no solo desapareció un régimen. También se desvanecieron miles de documentos, proyectos y pruebas que jamás volvieron a aparecer. Se habla de archivos secretos que contenían experimentos, planes de armas imposibles y detalles sobre contactos y pactos nunca revelados. Los soviéticos se llevaron toneladas de documentos hacia Moscú. Los estadounidenses hicieron lo mismo bajo la llamada Operación Paperclip, reclutando a cientos de científicos nazis para trabajar en proyectos secretos en suelo americano. Pero, hubo cajas enteras de archivos que nunca llegaron a manos de ningún ejército.
Testigos aseguran que antes de la caída, convoyes salieron de Berlín cargados con cofres metálicos, escoltados bajo órdenes directas. Algunos creen que fueron enterrados en minas abandonadas de Austria o Checoslovaquia. Otros, que fueron hundidos deliberadamente en lagos para que jamás fueran encontrados. Lo inquietante es que, después de la guerra, aparecieron pistas dispersas. Fragmentos de planos de aeronaves futuristas, notas sobre armas de energía desconocida, e incluso referencias a experimentos que parecían rozar lo imposible. Los aliados llamaban a esos proyectos Wunderwaffe o armas maravillosas. Según los rumores, en esos archivos se escondían prototipos de platillos voladores, cañones sónicos y tecnologías que parecían sacadas de un futuro lejano. La mayoría de los historiadores afirman que eran exageraciones, mitos alimentados por la propaganda nazi en sus últimos días. Pero, ¿por qué tantos documentos desaparecieron? ¿Por qué tantos proyectos siguen bajo clasificación estricta más de 70 años después? El misterio radica en lo que nunca se mostró. Porque lo que salió a la luz ya fue suficiente para cambiar la historia. Los cohetes V2 diseñados por Wernher von Braun se convirtieron en la base de la NASA y de la carrera espacial. Si eso fue lo que se reveló, ¿qué se escondió deliberadamente en aquellos archivos perdidos? Hoy, muchos creen que parte de ese conocimiento aún yace bajo tierra, esperando ser descubierto. Otros, que ya fue utilizado en secreto por potencias que prefirieron callar su origen. La verdad es que quizá nunca lo sepamos. Lo que sí es seguro es que, en los últimos días del Reich, no solo se intentó borrar un régimen, sino también enterrar para siempre los secretos más oscuros de la guerra. 7 misterios. 7 sombras que aún cubren a la Segunda Guerra Mundial. Aviones que se desvanecieron en el cielo, experimentos que nunca debieron existir, reliquias buscadas por obsesiones enfermizas, y documentos desaparecidos que quizá aún esperan en la penumbra. Lo perturbador no es solo lo que ocurrió. Lo perturbador es lo que aún no sabemos. Lo que permanece oculto, clasificado, enterrado bajo capas de silencio y conveniencia. Porque si algo nos enseña la historia, es que las guerras no terminan con tratados de paz. Dejan cicatrices, secretos y fantasmas que se arrastran durante generaciones. Hoy, caminamos sobre ciudades reconstruidas, visitamos museos y vemos fotografías en blanco y negro como si pertenecieran a un pasado lejano. Pero bajo esos cimientos, aún laten los ecos de una verdad incompleta. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente con la cámara de ámbar. Quizá los Foo Fighters fueron solo un espejismo. Quizá los archivos perdidos del Reich jamás reaparezcan. O quizá, todo está ahí, esperando el momento en que la humanidad esté lista para conocerlo. La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo. Pero los secretos que dejó, podrían cambiar nuestra visión de la historia para siempre. Si quieres seguir explorando el lado oscuro de la historia, suscríbete. Porque lo que hemos visto hoy, apenas roza la superficie. Ahora dime, ¿cuál de estos misterios crees que guarda la verdad más perturbadora? Déjalo en los comentarios, porque la memoria colectiva no debe olvidarse. La historia oficial habla de batallas y victorias. Pero en las sombras, se esconde la verdad que muy pocos se atreven a mirar.